Otro día, otro dólar. ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a esto que es 100 Days of Code Challenge con Python en inglés. Muchísimas gracias por todas estas personas que ya se están conectando. Muchísimas gracias a todas estas personas que han decidido el día de hoy, viernes, en punto de la 1 de la tarde, estarme acompañando en este especial en vivo de lo que es nuestro desafío de 100 días. Este es el día 44. Y esto quiere decir que llevamos alrededor de 88 horas de vuelo aprendiendo Python ya. Estoy muy contento por todas las cosas que he aprendido. Hemos terminado este tutorial de la Cisco Networking Academy. Hemos terminado la parte 1 de 2 partes. Vamos precisamente a la mitad, por lo menos como la gente de la Cisco Networking Academy en esta Skills for Dev School Institute lo han determinado. Han decidido partir este curso en 2 partes, en dos etapas, y hemos completado la primera de manera satisfactoria. El día de ayer hicimos este test de varios módulos y lo completamos satisfactoriamente. Lo pasamos de panzazo, esa es la realidad, lo pasamos de panzazo. Y lo cierto también es de que si no hubiera sido por todos ustedes, yo no hubiera podido haberlo hecho solo. Thank you very much for being here. Thank you very much for your help. Thank you very much por sus palabras de motivación, por esos mensajes que me envían todos los días diciéndome que le eche ganas. Muchísimas gracias. Déjenme por favor, salúdenme todas estas personas que ya se están conectando. Déjenme en los comentarios de dónde son, desde dónde nos están viendo, para mandarles un saludo muy afectuoso. Oigan, pues nada, que ya terminamos. Y el día de hoy he decidido que veamos un poco de ejercicios en este sitio llamado Codewars, right? Codewars, las guerras de código, las Codewars, para enaceitar, para lubricar estos conocimientos que adquirimos durante 44 días, durante más de 88 horas de estar viendo este tutorial, porque ayer me surgieron muchísimas dudas respecto del uso de los diccionarios y el uso de las tuplas, y me gustaría que, pues, poniendo los dedos sobre las teclas, empezáramos a ver y a aprender un poco más y refrescar qué es lo que está pasando, ¿no? So, vamos a ir hasta nuestro sitio en Codewars, right? Vamos a ir a nuestro sitio en Codewars. There you go, ahí mero está. Ahí está, estoy compartiendo la pantalla ya. Y fíjense que en la última ocasión que nos vimos en este sitio, vinimos a completar algunos ejercicios y no lo completamos. De hecho, el último que hicimos no lo completamos y me gustaría completarlo, pero como muy probablemente la gente que nos está viendo por primera vez el día de hoy no tiene contexto de esto, vamos a empezar con uno nuevo y a continuación, cuando vaya llegando la gente que nos sigue todos los días, pues ya que terminamos este nuevo, podemos continuar con el otro, ¿ok? So, how about if we get this party started, right? On train, with the training part, with the training exercise. Ok, vamos a leer las instructions. Dice, write a function, persistence, así se tiene que llamar la función, supongo, persistencia, that takes in a positive parameter, que va a ser num, and returns its multiplicative, yes, persistence, which is the number of times you must multiply the digits in num until you reach a single digit. Anda pues. A ver, otra vez. That takes in a positive parameter and returns its multiplicative persistence, which is the number of times you must multiply the digits in num until you reach a single digit. Y aquí vemos ejemplos. Aquí vemos los ejemplos. Álvaro,
Dice Álvaro, antes de que pase a los ejercicios de Codewars, debería resolver la pregunta 19 de diccionarios. ¿Cuál? ¿Del quiz de ayer? ¿Del examen de ayer? No fue un quiz, fue un examen. ¿El examen de ayer? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Ahorita vamos para allá. Yo creo que estoy siendo probablemente demasiado optimista, pero yo creo que 2 horas nos van a ajustar perfectly. You're gonna fit perfectly to solve this issue. I can go to your repo on GitHub. Álvaro, muy buenas tardes, por cierto, my friend. Y luego completar el otro, que ya estábamos a punto de completarlo. ¿Se acuerdan? Estábamos a punto de completarlo. Pero a ver, primero tengo que recordar. I first have to remember what persistent means, right? So, 39, 3, because 3 por 9, 27, 2 por 7, 14 y 1 por 4, 4. Ah, ok. And 4 has only one digit. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el número de veces que tenemos que multiplicar para que llegue a ser un solo dígito, ¿verdad? Por ejemplo, el 9 por 9 por 9, 729. 729, 7 por 2 por 9, 126. 126, 1 times 2 times 6, 12. And finally, 1 times 2, 2. Okay, I get it. Supongo que va a estar fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es descomponer el dígito y luego multiplicar uno por otro. Ernest ya llegó y dice, ¿qué show? ¿Qué toca hoy? ¿Qué toca? Nos toca nada más y nada menos, my friend, que estos ejercicios en Codewars. ¿Ya viste? La persistencia. Is persistence a mathematical thing? I mean, let me Google that, right? Is persistent a mathematical persistence? Mathematics, math definition. Es un feature matemático, dice, the persistence of a number is the number of times one must apply a given operation to an integer before reaching a fixed point at which the operation no longer alters the number. O sea, no es nada más de los números, ¿no? Okay. So yeah. So that's what we're doing here, Ernesto, getting the persistence of some numbers, right? So the example says this, right? So with this given number, 39, right? We go 3 times 9 equals 27, 2 times 7 equals 14, and 1 times 4 equals 4. And that's a single digit. But what we have to do is to count the times we had to multiply to get this, right? So for example, this is 1 time, 2 times, 3 times, and then we get the 3, right? Okay, that's what we have to do now. Okay, cool. So let me open VS Code, right? How about that? Because aquí en la consola del Codewars de repente se pone funny. Y aparte que es más cómodo acá en el Visual Studio Code, right? So let me just share my screen with you guys. There you go. Ahí mero está. Let me go full screen. There you go. That's it, right? Is it comfortable for you guys to watch this thing in this size, right? Or should I zoom in a little bit? Esta es la que estábamos haciendo la vez pasada y la tengo comentada. Y ¿qué es? Esto es algo de lo que estábamos haciendo ayer. Okay, so persistence, right? So let's get this number, right? So num equals let's say 999, right? 999. And then
I could iterate over num. So for I in num, I don't know if this thing's gonna be possible, but for I in num, I go. I'm gonna start the result in a different variable, and then I'm gonna go result equals result equals ¿saben qué? Que aquí, o sea, para este caso sí va a funcionar, pero si nos da otra cifra, is it possible to do this? Can I do this? Num. No sé si puedo indexar num siendo una sola variable sobre los dígitos. Creo que no, ¿verdad? What do you guys think? ¿Estoy completamente perdido o tiene algo de sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene cero sentido? No, creo que no tiene nada de sentido. No. Like this, no. No tiene nada de sentido. Porque aquí lo que va a hacer es el valor, ¿no? Tendría que poner el número en una lista. En ese caso sería num.split, isn't it? ¿O cómo sería? Sí, ¿no? Is it possible? Tengo que poner la lista primero, ¿no? Store le voy a poner. No se puede llamar store. So, endlist, nueva lista, equals this thing. So, endlist that split. No, tampoco. Ya me estoy trabando. Pull me up, guys, here. So, sí puedo hacer. Creo que no se puede hacer split. ¡Ese Henry! Ya llegó el Henry. Henry, ayer sacamos 7. 7.3. Ya pasamos yesterday, Henry, remember? So, hello, Henry. Carlos! ¿Cómo andas, man? Hello. So, here, what we have to do here, we have to, I was trying to split the variable number, but I don't think it's going to work. I don't think it's going to work. You can do it, dice Carlos. Yes. Nice, yes, pasamos. De panzazo, mi Henry, right? We barely made it. But we did it. Escribe eso de código primero, después lo pasa a Python. Y voy a hacer eso, Jesús, Josué, Yeshua, ¿estás listo para el lunes o no? Yeshua se acaba de inscribir a uno de nuestros cursos. El lunes comenzamos. Doing great. I love you are doing. Thank you very much, man. Thank you very much. Aquí andamos haciendo el ridículo. Vamos a escribirlo.
Yo creo, así como vamos a seguir el consejo de Ernesto. So, aquí yo creo que deberíamos de, bueno, separar los, in English, of course, separate. We need to separate each element of the variable num. How can we separate it? At the beginning, I was just using the variable, right? And I pretended to iterate over it. And then I didn't know how to. No sé si puedo o no puedo hacerlo. Y para eso ya voy a borrar todo aquí. No hay absolutamente nada que no pudiera volver a hacer. So, for example, I want to know if I can print, if I print I, what is it going to print? Imprime algo, o me va a dar error. Me va a dar type error. Yeah, I is not defined. So I suppose I have to iterate over that. So for I in num, that's it, right? And ¿qué haría aquí? Nada, porque int object is not iterable. So if I go len of num, then I print I, tampoco object of type int has no len, so I'm gonna go range num, y ahora sí. Perro, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo? Oh, contó. I didn't know I could do that. Oh, how cool. No sabía cómo contar. Oh, how cool. Well, but I didn't need it, right? So, how about this? Yeah, no, has no len. Entonces sí, tengo que dividirlo, probablemente en una lista, ¿no? Yes, dice my friend Yeshua. ¿Estás bien ready? Te va a gustar. Fíjense que estamos, cuando abrimos un grupo, regalamos el material. Este material nos costó años de hacerlo. Y vamos en la segunda edición del material. Estamos dando una vuelta. Ya tenemos precisamente el material para el curso en el que va a entrar Yeshua. It's brand new. Creo que solamente las personas que han estado en Código Facilito have seen the material. But the thing is that ahora estamos iterando sobre el nivel 3, y las personas que están en el bootcamp de Código Facilito son los que están teniendo la premisa de verlo. El material va regalado en todos nuestros cursos, pero yo decidí ponerlos como cosa perdida allá en Gumroad. ¿Y qué creen? Que tenemos como unos 4 meses de haberlo puesto ahí. Y ayer checamos cuánto va de ventas del Gumroad, así nada más, o sea, no le hacemos promoción ni nada, y llevamos $1,000. 990 y pelos de dólares de gente que va y lo compra en Gumroad, y está chido. Estuviera más chido que me los entregaran así de toma. Me los he estado gastando y nunca nos dimos cuenta que ya iba tanto. Pero yeah, it was a nice surprise. Paola told me yesterday. Okay. So we can split the variable, right? Num, right? So if I go num list, I want to turn this variable into a list. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Puedo hacer num.split? No, ¿verdad? Ahí no me va a dejar pasar. Yes, attribute. No tiene ese atributo. So I suppose I can make it. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Castear. I can cast the type, right?
So I can go string. How can I cast? I don't remember. So I have to go to Google now. Let me share now my screen. The Google situation here. I don't remember how to fix the. A ver, no lo estoy compartiendo. Yes, there you go. There you go. So how can I cast an integer value to character in Python? To convert an integer to a character in Python, we can use the char method. The char method is a Python bit that returns a character. Yes. Yes. Un ejemplo. So just that char, right? Oh, sí, yeah, just that char, I believe. Henry dice, what are you trying to do? Ahorita te digo. Y saludos de Argentina, dice Leo. Yes. Henry, look. We have this variable, right? We have this number. So what we have to do is to find the persistence of this number. So for example, what is the persistence? The persistence. What is the persistence? The persistence is the number of times you do something to a certain number in this case, right? And in order to get only one digit, for example, 999, right, will be 9 times 9 times 9, and that will be 9 por 9, 9 por 9, 81, 81 por 9, 9 por 8, 72, 721, right? Ahora 721, 7 times 2 times 1, 7 por 2, 14, right? And 1, so that's 14, right? So ahí ya vamos dos veces que lo multiplicamos. Ahora 14, 1 por 4, pues 4, y ya llegamos a un solo dígito. ¿Cuántas veces tuvimos que aplicar esa operación? How many times we applied this operation to get one digit? 3 times in this case. Okay, that's the persistence. So first we got the number, and I'm trying to cast this number into a character para poderlo convertir en elementos de una lista y multiplicar esos elementos. O sea, lo voy a convertir a carácter para después convertirlos en integers para después obtener una multiplicación. That's the easiest thing, the easiest way, I mean, or the only way I know how to do it. So, para eso me recomendaba Ernesto que escribiera, y empecé a escribir y me distraje y ahora me cuesta más trabajo llevar el orden, pero vamos a terminar de escribir como Ernesto nos recomendó. So we need to separate each element of the variable number, right? Then we need to multiply each element. While doing this, a counter increases, right? Counting the times we multiply the elements, right? So then, after we multiply the element and the counter increases, we ¿qué hacemos? Okay, we get the new number, we get the multiplication, we get the result of the multiplication, and again we multiply the elements
in this number, right? Yes. Multiply the elements in this number until the result of the multiplication has only one number, only one digit, right? Dice num string num. So num string equals 9. Ok. Pero ¿tiene sentido esto que les dije? Con esta platicadita que nos echamos con nuestros amigos imaginarios de aquí del Visual Studio Code. Ok, so it says, ¿no es char then? Ok, num string equals what? Equals third num. There you go. I'm just gonna print just to be sure, right? There we go. Type. ¿Sí pasó? Sí está bien. Bien nuda, tengo que estar comprobando todo lo que hago. Yeah, there you go. Type. Okay. Okay, now I'm gonna num string dot split. Right? Y no tenía que haber hecho. A ver, ¿y qué pasa con el qué es ahora? ¿Qué es ahora num string? Es un string. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el num? No hizo nada de esto. Num list, probably. Ay. Num list. It's list. Yes. ¿Se fijaron? Entonces, si no aplico esto, pues nada más lo hizo split, pero ahí lo aventó y no está en ninguna otra parte, ¿verdad? Dice Joshua, needs to return to, needs to, need to, want to, have to, like to. Esos 4 verbos, grábatelos. Siempre van a utilizar, cuando vayas a utilizar need, want, like, have, y luego tengas la necesidad de utilizar otro verbo como necesito correr, quiero comer, me gusta bailar, tengo que ir, right? Te fijas, son 2 verbos juntos. Tengo que ir, I need, y le vas a poner un to, siempre. El siguiente verbo va a ser en forma base, I need to run, I need to go. En este caso, it needs to return the result in other variable. Yes. Y luego, ¿qué dice acá? And splits needs un character for worrying. What do you mean? For working. And splits needs for working. ¿Pero qué? Necesita. ¿Qué? No sé qué quieres decir después. ¿Necesita qué? ¿Un carácter para poder trabajar? ¿Saben qué pensé que iba a pasar con split? Que iba
a agarrar todos los caracteres y los iba a convertir en una lista de diferentes elementos. Eso pensé que iba a pasar. Pensé que iba a agarrar el string y que los iba a convertir en 9,9,9. ¿No será que estoy haciendo esto mal? ¿No será que el split el num string va dentro del split? No, ¿verdad? Porque quería que fuese 9,9,9. Yes, it works, but you need an escaping character. ¿Me hablas en chino, Joshua? Me hablas en chino. Creo que eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Dice, Split needs a character to know how to separate. Okay. Which character? Whatever character? El coma? Alright. Numless equals numstring, so that's split. Dice, split needs a character to know how to separate. Oye, ¿ya utilizaste los to así antes de entre cada verbo? Perrísimo. Doggity. Perrillo. Ok, entonces acá, ¿dónde le pondré el carácter? Aquí. Like this, for example. Nah. Or. Nah, esto no hace nada. Así no es. Así no es como me dice el Yeshua. Dice Yeshua. In this case, it is a comma. Me imaginé la coma, pero no va aquí, ¿verdad? ¿Pero en dónde? ¿Ahí? No, aquí no. Okay, got it. Like this. Ni. Ni el pastel. Ni el pastel, así no. Numless, numstring, dot split. And the comma here. You're not defining the function. Where are you converting that string to a list? Isn't it simpler? Auxiliary 1, auxiliary multiply equals integer I inside for the I in numstring. Fíjate, Álvaro nos dice que no es necesario convertir el string a una lista. Que no es necesario. Luego dice Ernest, my guess is split one word for this. I believe you'll need a substring instead. A substring. Como una vez que está ahí, otra vez pasar el split. Ok. A ver, Álvaro dice, you're not defining the function. Yeah. Why are you converting that string into a list? Isn't it more simple? Auxiliary 1, auxiliary times equals to integer, el número, I inside the for I in numstring. No, dice Joshua. No, what?
Mm. No works, supongo. But the chain doesn't have the string, la cadena. Doesn't have, no tiene, doesn't have what? Coma. Luego dice Henry, you can go a integer num string 0 or create an array and push there each item. Dice Ernesto, but I don't know if the substring is already on your tool belt. I don't know what it no. A substring no, todavía no lo tengo. Auxiliary equals 12, equals 1, 2, or 12. For I in string. Yeah, I get it. Auxiliary equals 1. Este es el primer paso. Segundo paso, for I in num, the string 3. No, for I in num string. Ajá. Y luego dice auxiliary times equals integer I. Perro. Este Álvaro, vato. Este Álvaro está cañón, Ok, entonces, bueno. Dice Álvaro que no necesitamos nada de lista. Dice Álvaro que entonces we only need to do this, right? So we already have the string. Then we need a counter, right? Álvaro le llama el auxiliary. So yo es 1. ¿Por qué 1? No sé. Yo lo hubiera puesto 0. But what do I know? And then num string equals, for I in num string, y luego dice el counter times equals integer I. Ese nivel de abstracción no tengo. Pero este no es el counter, este es el result. ¿Verdad? El counter. Wait. Ya me hice un poco de bolas. So for I in num string results. No result. Yeah, result. Y entonces aquí va a ser. Me voy a poner un counter. Pero este es el resultado. Sí, entonces aquí lo que está haciendo es multiplicar 1 por todo lo que tiene i. Trend result. Y counter va a ser counter plus equals 1. A ver, let's print the result. 729. Yes. And print the counter. Aquí nada más lo hizo una vez. No, lo hizo 3 veces. ¿Por qué? No. Este contador no va ahí. Eso es solo la primera vez. That's the only first part, right? Yes.
Dice Yeshua, también dice, go ahead. The one who's frightened doesn't deserve to live. Que no viva. No, que no nazcas, pero queremos decir eso, otra cosa. So, no modifiques el nombre counter, así como te lo di está bien. Ahora la pregunta es cuántas veces aplicas ese bloque, te lo digo. Ok, wait. Aquí. Sí dejé el counter. Sí, I love the counter in the code. I left it in. ¿Dónde dejaste el Spider-Man? Where do you leave the Spider-Man? Nada que ver a lo que diga. So wait. So now I have to iterate again. But how many times? While mientras que el número de string tenga un solo carácter. No, mientras que el número mientras que num string has more than one character. So that will be greater while num string y también tengo que contar los caracteres, ¿no? Mientras que el num string tenga más de un carácter. Entonces tendría que contar los caracteres. O sea, tengo que contar los caracteres en result para que se cumpla esa condición. Entonces, aquí result, ¿cómo cuento esos caracteres? Con longitud, ¿verdad? While num menor que 10, ¿por qué? Perrillo, sí, tienes razón. Ya, mientras que el número sea mayor que 10, porque si el número mayor que 9, ¿no? Mayor o igual a 9. No, mientras que el número sea mayor o igual a 10 ya, pero estamos utilizando result. Digo, sí, result. No, que result es un integer. Y entonces tendría que ver la longitud de result, o que result, como dice Henry, sea mayor que 9. Mientras que sea mayor que 9. Mayor o igual a 9. Dice también Álvaro, mientras la longitud de num string sea mayor a 1. While the length of num string sea mayor a 1. Sí, que haga eso, ¿no? Sí, tiene razón. Y no, it will generate an infinite loop. Y luego dice Henry, mayor o igual, greater than 10, equal, greater or equals to 10, warning. Sí, mayor o igual a 9, a 10, pues. And then I has every character. Línea 31 dice num string equals string result. Sí. Ahora Henry nos dice, hay tiro, tendría que ser while n string num, exactly, num string greater than 1. Yes. Son bien pros ustedes. ¿Cuándo iré a ser igual de pro?
¿Cuándo iré a ser igual de pro? Bueno, aquí el print result es nada más para saber lo que llevo. Entonces dice el num string num string equals string del result, right? Y ahora sí hago la iteración acá, ¿no? While len the result sea greater than 1. No. Sí. Okay, so while len the result sea greater than 1, se hace este. Y luego avienta el result. Vamos a ponerlo aquí adentro del for. Y luego ya, ahora sí, num string. Pero acá, ¿no? Sí, cuando salga, que venga y haga num string. Num string. No, este no. ¿Para qué necesito ese num string? No. Bueno, o sea, lo podría sustituir ahora con el result. Entonces, aquí ya no sería result, sería num string. Right? ¿Qué hace ahí? Ah, perro. ¿Quién sabe qué hizo? A ver. First, let's print the. ¿Quién sabe qué anda haciendo este compa? Dice Álvaro. Dice while len. Yes, while len num string greater than 1. Yes. Yeah, while len of result decía Sancho Semir, ya, porque me había equivocado. If it is number, right, exactly, yeah. So, mientras len de num string is greater than 1, greater than 1, yes. For I in num string, the result times equals I print result. Aquí está el 729. Si era 729, a ver, era 999, ¿no? 9 por 9, 9 times 9, 81. And then 81 times 9, that will be 9, 729, yes. Aquí va bien. Right, aquí lo hizo bien. Pero luego hace esta marihuanada aquí, quién sabe qué. Print result. Yeah. ¡Deme ese Demetrio! How's it going, man? ¿Están listos para el viernes? Mitad del día viernes. Awesome. ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana? Do you have any plans?
Ok, ¿y para qué utilizamos el counter y todo eso? Ah, bueno, pues para el rato, ¿eh? Pero ahora hacemos numString igual al result. Ahora se lo pasamos a numString y está dentro del while. Entonces ahora 729 y 729 debería ser 7 times 2 times 9. So 7 times 2 is 14. 14 times 9, 9 times 4, that's 36, right? So 6, and then we got 3, and then 9 times 1 plus 3. Eso ahí ya no está bien. Eso ahí ya no está bien. Eso ahí ya no da. Cuando iteró de nuevo ya se equivocó, o bueno, en realidad no se equivoca, ¿verdad? Soy yo el que le está diciendo algo erróneo. A ver, quiero ver qué trae aquí. The result. Give me the result. What's in the box? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, amigo? ¿Por qué hiciste eso? Álvaro says, your variable result debe ir dentro del while result equals 1. Eso lo arregla. Your variable result debe de ir inside the while. ¿Por qué? Si no se lleva el resultado, or what? Ah, perro. Pero explícanos por qué. Hoy traemos musiquita, mi tibu. Hoy traemos mi musiquita. Dice, Demet, what are the instructions in the challenge? Se me fue por andar acá de que el fin de semana. Demetrio, look, this is what we got. We have to develop a function. We haven't done the function. I don't know why I always start from ignoring the function thing. So what we have to do is that this variable num, right, is any given number, and we have to find the precedence. Do you happen to know what precedence is? Tell me in the comments, Demetrio. Do you know what the precedence is? And then el scope, porque arriba es 1. El result arriba es que dice Joshua que es el scope. Y sí, seguramente es el scope. Pero ahora el resultado. No sé. Ya. Porque se trajo el valor del resultado. Antes de poner esto, before we enter this thing here, traía el valor del resultado aquí, que era 729, y ahora 729 primero lo hace por 7, ¿verdad? Y así se va. Thank you very much. I get it now. Okay, cool. Ahí está. Ya lo hace. So now we have to count the times. To count the times. 1, 2, 3 has to give us 3, right? Okay, so precedence, Demetrio, precedence is the times you have to apply something to other something, right? Like the times you have to apply, I don't know, a multiplication, an addition, or any arithmetic or whatever procedure to a number or to an algorithm or to an equation or whatever. So the thing here is that you
have to count the times you have to apply a procedure to get a result. For example, in this case, we're trying to find how many times we have to multiply the element number until we get only one digit in the result. For example, 9 times 9 times 9 equals 729. 7 times 2 times 9 equals 126. 1 times 2 times 6 equals 12. 1 times 2 equals 2. The precedent is 3. We had to do 3 times this equation in order to get one digit, right? That's precedence. Dice a while loop, add and loop counter, like loop counter plus equals 1. You have to initialize it out of the while loop in 0. Ya. Con música sale bien todas las programaciones. Vamos allá. Yes. Okay, so aquí está el counter, Henry. Aquí tenemos el counter. So you say in the while loop, right? So creo que aquí podemos poner el counter. My first fill in, the first thing I wanted to do is to set the counter at the bottom of the code, and that's I don't know why I did it at the beginning, but I suppose it has nothing to do. So right, or does it have something to do? I'm gonna print the counter here. The counter is let's see what happens. 1, 2, 3. Está contando. Yeah, the counter is 3. Yes, it works. ¿Qué hubiera pasado si pongo el counter? Pues lo puse arriba. No pasa nada. It's exactly the same, right? If I put it at the beginning, above, or below this thing, nothing happens, isn't it? Oh no, sí happens. Sí happens. No, oigan, no, espérense. Es que sí, contó hasta el 4. La vez que lo puso arriba y la vez que lo puso abajo. It counted till 4, right? El primero no es. El último no debe de hacer. El último no debe de contarlo. El último no debe de contarlo. Dice Henry, says in the while loop, add a loop counter. Ese ya lo había leído, ¿no? Yeah. What happened to me? Yeah. Okay, so this is easy. How about if I do this only, right? Chan chan. Bar 3. Yes. That's it. We did it. So now we have to apply this to the Codewars. Why I tend to do that? I don't know. En mi cabeza siempre, al principio siempre era así como que una función. ¿Para qué una función? Now I have, instead of num, I have to call it n, right? Or what? I have to pass the n. It says you get n and you pass num. Okay. Let's go and do it. Es que no les estaba compartiendo screen. Wait. There you go. So, So, in here, num
Yeah, we don't need num. Oh. Todo tiene que ir acá, ¿no? That's the first time. Yeah. Ni este necesitamos. Estos 11 and 12, we don't need that. Okay, so we don't need this thing either. And then num is equal to n, right? Let me just have another glance. Yeah, counter, yeah, one answer, yeah. And we have to return something, right? At the end. Return what? Return counter. Yes. Yes, dice. Dice Alvaro, your snippet code won't work with num4. Why? Why? 4 equals 0 because it's already a one-digit number. Yes, tenemos que poner un F, una condición. Ahí, tenemos que poner una condición. Ahí. Vamos a, de todos modos, a testear para que se ponga medio verdecito y medio rojo. Puro rojo. 2 should equal 3. What do you mean? -1 should equal 0. Yeah. Persistent bugger. Okay, so yeah, it has to have a condition in here, right? So we only have to say if num hasta arriba. If n greater than 9. Right? If n greater than 9, or else just I counter equals 1. Yeah, right? Sin el else. Right? Look in the example. It says, siempre llevamos sujeto. Look in the example, it says that it was okay 99994. Hombre. Yeah. Resistance 9994. Oh, de veras. Entonces sí era 4. Entonces no necesitamos este -1. Yeah. Counter equals 0. Sí, tienes razón, porque entonces 0 veces si se hace una vez. No, bueno, si ya es un número con el 4 se hace 0 veces. Okay, so counter equals 0. What is the name of that platform? Codewars. Let me put it in a caption, Sanchez Emir. Here. Codewars.com. That's it. Yes. And another comment says, why
You return counter. Where does it say you must return the number of iterations? No? Write a function persistent that takes in a positive parameter, and returns its multiplicative or multiplicativity. No, multiplicative. Man, I don't know. Let's go to Formal. That's the honest truth. I don't know. Formal.com. Multiplicative. Let me share my tab instead. Multiplicative. Escribo como escucho. Con R. Multiplicative. Está mal. Multiplicative. Multiplicative. See that? Multiplicative. Okay? 5 times. Multiplicative. There you go. Multiplicative. Okay. So, we were saying, and returns its multiplicative persistence, which is the number of times. Entonces, sí, aquí está. No, right. That takes in. Yeah. And returns its multiplicative persistent, which is the number of times you must apply the digits in num until you reach a single digit. ¿Es esto, no? ¿Es este el counter? ¿No, Álvaro? O no estoy entendiendo. It says in returns its multiplicative persistence, which is the number of times you must multiply the digits in num until you reach a single digit. For example, input, output, 39, ahí está la N, and returns counter, 3, right? Maybe result, but it says return. Well, let's test it again. Ahí está. We are the champions, my friends, and we keep on fighting to the end. Me vuelvo loco. Hacemos todo grande. Yeah, we pass. Perro. Ok. Quiero pedirle su ayuda para hacer esto más Pythonic. Es posible que hagamos esto todavía más abstracto. Y luego veo aquí que they submit the weirdest things. Unas cosas que digo, no hombre, estos vatos son bien perros, no sé. Right? Dice Emit, good. El Demetrio, perrillo, Dagri. Perro. Oh my dog, yeah, man. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay una manera de hacerlo más elegante? No, ¿verdad? No, creo que. ¿Ustedes qué opinan? Is there a way to make it more elegant, fancier, or not? Vamos a decir que no. And let's try to attempt and update our solution. Y ahorita se van a fijar unas soluciones que ni por aquí. Yo creo que la raza viene nada más acá como a humillar raza. O sea, los que ponen esas soluciones dices, ¿cómo puede? ¿Cómo? Sin el if, el resultado es el mismo. Sin el if, el resultado es el mismo. Tienes razón. Si ponemos el counter afuera y hacemos mientras esto, tienes razón. Mira, este se parece muchísimo al que nosotros hicimos.
right? You are completely right. Mira, aquí está. No tenía if, no tenía nada. Aquí estaba la condición igualita a la nuestra. Esto, sí, es lo que cuando lo convertimos. Three simple variations are grouped with this one. Estos son los perros. ¿Cómo le hacen? ¿Qué es esto? Import operator. Pues métodos que ni en cuenta, que ni conocemos. Dice i igual a 0, mientras que n sea mayor o igual a 10, while n is greater or equals to 10, and reduce operator dot mol. ¿Qué? Esto de lambda lo he visto muchísimo. ¿Qué es? You guys know? No se pasen. Una sola línea, right? ¿Ya vieron? Return 0 if n is less than 10. Return 0. Return 1, ¿no? Else persistence. Ni ponen 2 puntos ni nada. ¿Cómo le hacen? Else persistence. Reduce mol. Sepa la bola. Mira, este es más como nosotros. Dice, pero eso ya es avanzado. La idea es realizar el algoritmo para entender. Yeah, that's my point sometimes, right? Es como usar el stream en vez del for en Java. ¿Cuántos años tomará llegar a this level or abstraction? How many years will it take to get into this years of abstraction? Mira, se aventó muchísimas más. ¿Qué? ¿Floor division? ¿Qué trae este vato? Hizo dos funciones. Con módulo. Ya es demasiado. Mira, este parece como que lo hice yo. Mira. Okay, that's it. Let's go and watch the previous one. We saved it. You guys remember? We saved it. Where is it? Let me see. Where did I? Stats, kata, solutions, translations, collections, scores. Where is apps? Acá está el de Rot 13. Right? Este nos quedamos a medias last time, right? We didn't complete it. So we should complete it now. Now that we have time. We have plenty of time. So ROT 13 is a simple letter substitution cipher that replaces cipher. Cifrado. Cipher. That's one word that we don't have in our GitHub repository. Let me go and get one. Quiero decirles, se me andaba olvidando que este repositorio que hicimos acá nos quedó bien perrísimo, pero no le he dado el crédito a una persona que anda por aquí, que es el Ernesto. El Ernesto nos ayudó con la captura. No sé si puso a su secretaria, si hizo un script or whatever, right? Pero
se puso a capturar todos. Lo teníamos en... No me acuerdo en qué formato lo teníamos. Yes, let me just write in here. No me acuerdo. Y luego nosotros acá pusimos al intern también a darle forma. ¿Te acuerdas, Ernest, que tú nos ayudaste con eso? Este es un vocabulario. Este es un diccionario, perdón. Es un diccionario de vocabulario técnico que tenemos acá. Este lo llenamos. Vamos a dejar en blanco esta parte. Pero este lo llenamos durante meses viendo tutoriales de Python precisamente entre el Alex y yo. So, cipher. Right? Cifrado. Yes. And let me show you this other resource that is called English, right? And in this page, you can watch pronunciations. You can watch videos of people pronouncing these words, saying these words, right? With context, with context. Look. 1 out of 854 results. Now, considering that the cipher key here is lantern. Yeah, see that? And then? Found. The string contained a cipher that once deciphered for... Deciphered. Powerful thing. And I thought, what if there was a cipher for people? See that? Like, what if there was a... Okay, so I'm gonna copy paste this this source here, and that's it. And that's it. Ya después ponemos el becario que le complete todo lo demás, pero todos tienen acceso a este repositorio público. Todos tienen acceso a este repositorio público. En el... Ay, no lo estoy compartiendo. Ya, ahí está. Ahí está, nada más tienen que buscar vocab for devs en mi repositorio y ya tienen ahí un diccionario con más de 400 términos. La mayoría de technical. Estuvo chido ese ejercicio. Dice el Yeshua, hey, I know you. ¿A quién? ¿Al Sánchez? ¿Al Emir? Or what? Yeah, it could be an interesting exercise for you to turn it from Notion to MD. Do it with Python. That will be great, right? That will be great. That will be good. Yes, ahora en Python. Sí, estaría bueno. Okay, so we got this ROT 13. I suppose that's the thing, right? I have never seen that thing pronounced in my whole life. So let me go into Formal and see if there is something we can use to know if we are pronouncing this term correctly. ROT 13, no, nothing like that. What about in the English thing? ROT 13. Uno de 12, miren, muy pocos, eh. So there's this algorithm called ROT13, which... ROT13, this algorithm called ROT13. Yeah. Another one? We did. This is an example of an encryption algorithm called ROT13, ROT13. Es un acrónimo. So ROT13 or ROT13. Which simply means rotate the letters in the alphabet. 13. Rotate the letters in the alphabet. So, esa R es de rotate. Didn't know that. Bueno, pues ya sabemos algo nuevo. So, ROT13 comes from rotating the words, right? Dice Yeshua, no, I remember the meme of Spider-Man say, hey, I know you. Oh, yeah, got it. This one.
Spider-Man. Yesterday I was watching the movie, the latest movie. The one that, what is the name? Ah, caray, no salió. ¿Este? No, you. ¿Han visto esa página? Know Your Meme? Know Your Meme is a really cool page where you can actually get the story behind each meme. Yes, trending images. Look, this is cool, so cool. So cool. Pero aquí viene la explicación. Bueno, en mis tiempos venía la explicación. knowyourmeme.com. Origin entry. Spider-Man. Pointing at Spider-Man refers to an image from the 60s. De 1960, de los 60s. Spider-Man cartoon episode in which two people in Spider-Man costumes are pointing to each other. See that? Desde los 60s. What? Crazy. Okay. So, rot 13 from rotation. So, what we have to do in this exercise, what we have to do in this exercise is that we take the letters from the alphabet, right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M till M. Y se llama 13. It's called 13 because it takes the first 13 letters of the alphabet, right? And then it starts all over again. So N, O, P, Q, R, whatever. So it says that A equals N, B equals O, C equals P, and so on and so forth, right? Y así, y así. Entonces, lo que hace es que toma un mensaje y lo descifra. So, aquí lo guardé, pero no sé cómo continuarlo. A ver. Oh, JS. Nobody likes that. Where is it? Where can I solve it? Where can I solve it? Solutions. You have not earned access to this kata solution, okay? And train again. Aquí está. Rot 13. There you go. Dice el Demet, I think it was Superman. Remember, you have to use pronouns. You have to use sujetos. Tienen que utilizar sujetos todas las veces. I think it was Superman. I think it was Superman. Right? ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos complica utilizar sujetos a los que hablamos español? Porque en español no repetimos el sujeto todo el tiempo y de hecho los verbos tienen implícitos, tienen los sujetos, son tácitos. Por ejemplo, aquí Demet está diciendo yo creo que era, y nosotros en nuestra cabeza en español decimos era significa was y nos brincamos el sujeto. ¿Me explico? Pero en inglés no son tácitos, tenemos que especificar de quién estamos hablando. So, I think it was Superman. It was Superman. Siempre tenemos que utilizarlo. Okay. So yeah, that's the thing. And we had this code. We had this code. El Visual Studio Code. Soy yo, como que me estoy trabando. Yes. Entonces ya teníamos esta parte, ¿se acuerdan? Estaba bien laborioso el tema de ¿qué estoy haciendo? Aquí está. Yes. Estaba bien laborioso el tema de hacer el diccionario. Tedioso, no laborioso, tedioso. That's the correct term. So, yes, here, ¿dónde empezaba? Acá. Yes. So, here we have a variable called string. A ver, déjame poner el texto en que se vea de una sola
There you go. Oh my God, there you go. And then para que podamos verlo de una sola y lo volvemos a leer. Okay, ¿por qué no quiere? Ahí está. Oh man, son muchos. No me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el de Jaden Smith, el hijo de Will Smith? Ya ni me acuerdo cómo lo hicimos. ¿Les pasa eso? Pero solo una cosa y luego ni me acuerdo. Okay, so it says Raw 13 is a simple letter substitution cipher that replaces a letter with the 13 letters after it in the alphabet. Raw 13 is an example of the Caesar cipher. Create a function that takes a string and returns a string ciphered with Raw 13. Aquí estoy haciendo énfasis en ciphered porque otra vez quiero que si ustedes son alumnos míos, que si ustedes siguen estos tutoriales, no se me estresen por esa pronunciación de la ed en pasado cuando son adjetivos. No, a veces es imperceptible y se estresa uno tanto por decir ciphered. No, nobody talks like that. So ciphered with Raw 13. If there are numbers or special characters included in the string, they should, es otra palabra que conviene que la repasemos, su pronunciación, they should, y no they should. They should. Y también sus primos could, would, right? Should, could, would. They should be returned as they are. If there are numbers or eso es lo que nos hace falta. If there are numbers or special characters included in the string, they should be returned as they are. Only letters from the Latin English alphabet should be shifted, like in the original Raw 13 implementation. Y aquí hicimos un diccionario con todas las letras. Y aquí lo que decía A equivale a N, B equals to O, C to P, D to Q. Y luego N equals to A, O to B, P to C, Q to D, and whatever. Y luego Álvaro, que tiene ojo de águila, nos dijo, antes de que pusiéramos este de acá, nos dijo, ¿y qué tal? ¿Qué onda con el espacio en blanco? Y nos daba error cuando el espacio en blanco, entonces le pusimos el espacio en blanco también como parte, as part of the dictionary, we included that, right? So, but the thing is that if the original phrase has a special character, we can include all special characters in this dictionary, right? Y hacer que el por ciento, por ejemplo, sea igual a por ciento o una cosa de esas. Tendríamos que poner todo el ASCII, todo el ASCII code. Entonces, para eso, lo que hacíamos era un método que nos enseñó el Álvaro que se llama isAlpha, right? isAlpha, ¿se acuerdan? Vamos a correrlo, nada más para darnos cuenta, para recordar que what does it do, right? So here. Ahí está. Yes, hello world is equals to right? So learn Python. This is the message cipher in Raw 13. Okay. Dice Yeshua, yes, of course. Pero, ¿qué hace el isAlpha? ¿Qué hace el isAlpha? Por ejemplo, aquí me equivoqué. Pero eso no importa. Aquí el tema es de que si le ponemos esto, no va a jalar. Ahí truena. ¿Ya vieron? Because it's non-type. So what I'm gonna do is to learn some more about the isAlpha method. I'm gonna Google something. I'm gonna Google up
more about the is alpha method. Is alpha in Python. Álvaro nos comenta, is alpha funcionaría para despreciar caracteres especiales, no letras. Pero ¿qué tal si te dan mayúsculas con minúsculas muy grandes de diccionario? Los convertimos, ¿no? Si algún carácter del que se nos da en el mensaje original is different from a lowercase character, we just change it, right, to lower. Yeah, ¿no? Sí, que utilicen, por ejemplo, mayúsculas, ¿no? Es lo que nos dice Álvaro. Let's go and watch this thing. That example that Álvaro gave us. So, moment, what am I doing here? Where is there you go. So here, if we write a special character, or if we go with R capitalized, capital R, también truena, ya se fijaron. Yes, so it doesn't work like that. So what we have to do here is, I suppose that by default we have to change the characters into lowercase, right? That's one thing, and that's one thing. Pero no sé cómo vaya a estar los tests. Let's see what are they gonna test in order for us to pass the test, right? Dice, a ver, el output, aquí hay tests. Let me share my screen with you. So it says, for example, sí, aquí hay un test en minúsculas, pero aquí está la misma palabra en minúsculas. Y, miren, va a esperar que el primer carácter se mantenga. Va a esperar que el primer carácter se mantenga. Perro. Sí, porque my solution, the way I was trying to, at least the way I was thinking about applying the solution that I think I could apply here won't work. It won't work because I was planning on make all the characters lowercase, right? Turn them into lowercase. But then how will I return the characters back to their original casing? ¿No? ¿Cómo lo regresaría así son a como eran originales? So no, it doesn't work like that. It will be a major dictionary. So what do you guys think? What do you guys think? La primera es alfa, ¿no? Is alpha. But then another one could be, es que pregunte que si es mayúscula, la cambia a minúscula y luego la regrese mayúscula y la agregue. ¿Verdad? For I en string, no lo estoy compartiendo. Entonces aquí, for I in string, if
if upper I, si es I mayúscula, que la convierta a minúscula y luego que haga esto, el get para el diccionario, luego que la convierta a mayúscula ¿verdad? Ok, sí, eso creo que tiene que ser, ¿no? Una condición. Dice, if I no, if I dot upper, y esto ya nos va a ser true, ¿no? O sea, que si es upper, then I dot lower. Pero como ahí ya tengo I dot lower, I dot lower, ahí ya la convirtió. Sí, ¿no? A ver, print I. Voy a comentar este. Ahí se conservó. O sea que no cambió nada. A ver, ¿y qué pasa si hago esto? Pero sí la cambia, ¿no? Ahí está, sí la cambió. Pues aquí sí la está cambiando. Por lo menos ahí funciona. Aquí dice Yeshua. Remember, you need to. ¿Qué pasó, mi Yeshua? You need to, you want to, you have to, you like to. You need to update the value. Yeah. If I dot upper, then I dot lower. Alphabet dot get. See? Alphabet dot get I dot lower. Ahí fue por el diccionario. Y luego ahora, ahí fue por el elemento del diccionario, según yo. Right? Y ahora lo tenemos que cambiar a mayúscula. Sería entonces new string. Todo esto upper. Need to validate. You, sujeto, you need to
validate, porque lo que me quieres decir es necesitas validar. Necesitas no tiene en inglés el sujeto tácito. Entonces tienes que decir you. Y luego need to, want to, have to. Need to validate before. Acá dice, Demet, you can use the method is upper by know if every time is capitalized. To know, para saber. To, para saber. To know if every item is capitalized. You can use the method is upper. Ah, okay. If. Pero es lo mismo, ¿no? Is upper. If I say you need validate, is it wrong? Sí. Is it you need to validate? Es que mi junior hacia senior, acuérdate que need, want, have y like, y si necesitas ponerlos con otro verbo, necesito correr, quiero comer, me gusta dormir, tengo que ir. Si necesitas ponerle otro verbo, necesitas después de need, have, like and want, necesitas el to más el verbo. So, you need to validate, okay? You need to validate. So, entonces dice Demet y dice Joshua, you can use the method is upper to know if every item is capitalized. Que es lo mismo que esta condición if, ¿no? Demet, or not? Thanks a lot for the feedback. Thanks a lot for the comment, Junior. Junior to senior. A ver. Ya nadie dice meet, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando había meets? Ya nadie quiere ser meet. O nadie le dan el título de meet, ¿no? O junior o senior, tan. If I is upper. Pero es lo mismo, ¿no? Chicos, ¿o qué? New string equals alphabet that get it I lower. Según yo. Nel. A ver. I'm a myth in my current job. Pero cuando abren las vacantes, o sea, me refiero a que cuando abren las vacantes nadie dice, se necesita un myth, ¿no? Se necesita un junior. Sí se dice mucho junior o senior. Pero ya no veo en vacantes myth. ¿Ustedes sí? No, it's equal. It's equal because es igual, creo que quiere decir it's the same. Cuando algo es igual, you say it's the same. Because the method is upper. Ok, no es igual. Lo que quiere decir de method es que no es igual. It is not equal. Sujeto, verbo, complemento. Siempre. Por lo menos en niveles básicos, intermedios, tratemos de utilizar siempre la fórmula. No, it is not equal. No es igual, porque el método is upper returns a boolean true or false, and method upper returns a string with item capitalized. Fíjate que eso tiene razón, Demet. Yo aquí estaba pensando precisamente que con esto que estaba haciendo aquí es como si existe, aquí me va a regresar true, right? Ok, so entonces aquí le tengo que poner if sí, is upper
No. Así. No. Así. Moment. Así. Right? Yes? A ver qué dice ahí. Pues sí. ¿Quién sabe qué metió ahí? Anda. Semi-senior. Semi-senior. Yeah. Semi-senior. That's so. ¿Sabes lo que yo veo más? Veo más este tema de tantos años. Ya nada más dicen tantos años. Precisamente para que la gente no se autodescarte. Porque cuando alguien dice senior, pues entonces, ¿cómo tienes esa referencia de que eres senior o no? Te vas a tu última chamba y si ahí te dieron el título de senior, entonces ya dices, sí, yo soy senior, pero no se te olvide que esa es tan solo la opinión o haber pasado los procesos de ciertas empresas, ¿no? Oigan, vamos a ver, por temas de tiempo, vamos a ver las soluciones que nos dejó ahí regaladas el Álvaro. Thank you very much, Álvaro. De repente llegamos a ciertos impasses here in the show, pero el Álvaro siempre viene a rescatar el día, ¿verdad? ¿Dónde están los que sigo? ¿Dónde están? ¿Cómo se llama el repositorio del Álvaro? Empieza con su apellido. Rivas. There you go. No lo estaba compartiendo. Let me share the screen. Se ve bien a gusto ahí el Álvaro, ¿no? Como que andaba de día de campo. Hasta ahorita estoy viendo que está sentado en una banca al revés. Pensé que era una mesa. Esta parte se me confundía. Esta parte de atrás, no se ve mi cursora. Ya. Ahí está, ya se ve. Esta parte se me confundía. Pensaba que era una mesa. Hasta ahorita ya estoy viendo bien que anda de rebeldón. Sentado en una banca al revés. Siempre rebelde, te digo, man. Get started with MicroPython. No. Python for kids. For kids. Ahí nos habrá puesto nosotros. Laugh de Python. Creo que aquí va a ser. Y aquí tenemos el de Jaden que nos dejó Persistence. No, esa Persistence es lo que acabamos de hacer. Se la acaba de aventar. De un perrón. Aquí está Rot 13. Rot 13. A ver. ¿Y cómo le damos estrellas? Hay que darle estrellas al Álvaro porque si nos ayuda. Ok, look. A ver, dice. Vamos a analizar the solution. Dice auxiliary equals an empty string. For I in text. Sí. Aquí le están pasando text de acá. Hello, hi, 5. Y print root 13 text. Y aquí su función root 13 tiene un auxiliar vacío, una string vacía, y dice for I in text, en esta, si es alfa, I va a ser igual a character or, ¿qué es eso? ¿Qué es or? Más 13. Perro. Or ha de ser algo así como el alfabeto, ¿no? Sí, ¿no? De ordenar. De order. O sea, lo está aventando 13 elementos hacia arriba, ¿no? 13 caracteres hacia arriba. Debes ir al paquete principal. En la parte superior tienes la estrella. Ok. En la página, supongo, ¿no? Tienes que ir a la página principal. Y en la parte superior tienes la estrella. Bueno, en la parte superior. Bueno, ahorita vamos a darle estrellas al repo de Álvaro. Oigan, ¿esto qué es? Este OR nunca lo había visto.
Search for the symbol. What is this? Es otra cosa. So, menos 13. No, acá andamos. Más 13. Primero, es alfa, entonces lo convierte a esto. Y si es mayor que z, o y mayor que z mayúscula, y carácter or y menos 13 menor o igual que z. I equals character, no sé qué es or. Ok, vamos a ver la otra solution, a ver si es un poquito más rudimentaria. El bats. Ya está. Ya no sabía que había ya un codec. No, pues no, al revés, está todavía más perrona. Y aquí nos pone, damn it. The OR function returns an integer representing the Unicode character. Returns an integer representing the Unicode character. El Unicode es el ASCII, ¿no? Unicode, let me Google that. Unicode characters. List of Unicode characters. Entonces, utilizando el Unicode, aquí va a estar. Lo avienta 13 hacia adelante. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Yes. I copied from the internet. Thank you. Nos ahorraste la googleada, Demetrio. Está perfecto. Ok. Entonces ahí está utilizando el Unicode. Esa es una buena práctica, ver lo que ya, utilizar cosas que ya existen. Acá nosotros con nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro diccionario, andamos más rudimentarios, como cavernícolas. Entonces, como nosotros no tenemos Unicode, lo que podemos hacer es hacer este mismo diccionario, pero con mayúsculas. Inclusive podemos hacer una función que convierta los elementos de este diccionario en mayúsculas. Eso sí pudiéramos hacer, para no tener que volver a escribir the whole dictionary again, right? We can, le pedimos a ver cuál va a ser el mensaje a la función, ¿no? Para pasarle el argumento. Y entonces cuando detecte que sea una mayúscula, que mande llamar la función que convierte mayúsculas en minúsculas. No, pues no, ya existe. Eso sí, también sabemos, mediante un método. Sí, con esto le podemos hacer, y con el upper y lower. Sí, a ver cómo dice. The OR function returns an integer representing the Unicode character. Bueno, es que sí, ahí está el Unicode. Pero podemos utilizar ese base sin utilizar el Unicode y utilizar nuestro diccionario. I think that will be the solution, right? Oigan, ya van a ser las 3, es viernes y ya hay que irnos, ya se hambre también, ¿no? ¿Y qué les iba a decir? Hoy no me aventé comerciales porque hoy no tenemos Conversation Circle. Recuerden que los Conversation Circles son completely free for you guys.
pero tienen lugar lunes a jueves, 6 p.m., hora de México. So, si ustedes quieren practicar inglés su próxima semana o los días subsecuentes, les recomiendo muchísimo agregarse a nuestras comunidades, tanto en Discord y en WhatsApp, ¿ok? Y ahí van a recibir la invitación para las reuniones que tenemos de Conversation Circle. También esta semana tuvimos Book Club. La siguiente semana no vamos a tener Book Club hasta la que sigue. Esta es una reunión quincenal. Yes. Y ya va a empezar marzo. Y en marzo tenemos nuestro workshop mensual. Sí, no sé cuál es el tema de este workshop, pero seguramente se va a poner muy interesante. El pasado workshop fue de get, del uso del get. El antepasado fue de fonética, para mejorar su pronunciación. Este mes no recuerdo qué sorpresa nos tiene Teacher Charlie, pero lo hace básicamente de los comentarios que hay en la comunidad, de las clases. Él es el coordinador entonces de las clases y lo que los maestros le dicen, oigan, dicen los alumnos que les gustaría un workshop de este, y entonces nos ponemos ahí. Si no están ustedes en nuestras comunidades, están perdiendo todo esto. Es completely free for you guys. No necesitan estar en alguno de nuestros cursos para formar parte de la comunidad. Y entonces, bueno, pues eso, agréguense a nuestras comunidades en X, antes conocido como Twitter. Ahí tengo en mi bio, tengo un link directamente al Linktree, donde ahí tienes, si quieres Discord, si quieres WhatsApp, or whatever you want, todo el contenido que hacemos ahí también está. So, come and join us. Eso es uno. El otro comercial es que el lunes 26 tenemos inicio de curso, y se puso muy bueno. ¿Cuántos lugares nos quedan? ¿Nos quedan lugares? ¿Oh? Poquitos. ¿4 y 4? 4 y 4. 4 de A2 y 4 de B1 para este lunes. Los grupos son reducidos, no más de 10 personas por grupo. Come and join us. And that's it. Nos vemos el lunes. Thank you guys for watching. Thank you, Junior to Senior. Thank you, Yeshua. Thank you, Demet. Thank you, Alvaro. Thank you guys for being here. Thank you, Ernesto. Thank you, Henry. Thank you, Emir. And all you guys that were here, El Tibu. Thank you very much, guys. See you guys on Monday. Bye-bye. Thank you.